Saludos, Dios les bendiga en este día. Estamos con un tema nuevo que justamente tiene que ver con las grandes preocupaciones que tienen muchos cristianos en cuanto a las relaciones sentimentales que llevan adelante. Yo conozco muchas personas, en este caso cristianos o cristianas, que han querido forzar una relación sentimental con personas que no son cristianas. Mucho hemos hablado y tal vez mucho escuchaste acerca del yugo desigual con los incrédulos. Tal vez viste videos o escuchaste prédicas de pastores donde se nos dice claramente que no debemos unirnos en yugo desigual con los incrédulos. Bien, hoy vamos a confirmar esto con justamente esta enseñanza utilizando el libro de Esdras, este sacerdote judío que tuvo la misión de reconstruir la ciudad santa de Jerusalén que había sido destruida por los babilonios, trayendo unos ajustes que eran muy necesarios en cuanto a la observancia de la ley de Dios en aquella ciudad que estaba destruida. Bien, veamos lo que dice Esdras y vamos a comentar acerca de este tema que es muy pero muy delicado, pero del cual seguramente vamos a extraer cosas importantes para nosotros que van a ser para nuestras vidas un antes y un después, y también puede ser nuestra condenación eterna o bien nuestra salvación eterna, ya que las cosas de Dios, como te dije hace un momento en el video anterior, las cosas de Dios son cosas serias y hay que tomarlas tal como vienen de la palabra del Señor. Vamos a ver lo que dice Esdras capítulo 9 y también vamos a ver algo del capítulo 10. Bueno, dijimos que Esdras era un sacerdote que tenía como misión de parte de Dios reestructurar lo que se había perdido en el pueblo de Israel, allí en Jerusalén, cuando el pueblo de Israel había estado cautivo y la ciudad había sido destruida. Sigamos leyendo. Acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí, dice Esdras, diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y los levitas no se han separado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, de los heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones. Y fíjate lo que dice acá: porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos. Y fíjate también lo que dice ahora a continuación. Y esto confirma por qué el cristiano no debe unir su cuerpo, unir su ser a una persona que no es cristiana. Fíjate lo que dice a continuación del punto 2, lo que voy a leer ahora. Y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de la tierra. ¿Te das cuenta? Lo vuelvo a repetir. Y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras. ¿Te das cuenta? No se debe mezclar el cristiano con el mundano. No se puede unir el cristiano con una persona natural. Lo vamos a decir de otra forma. El linaje santo no se puede mezclar. El Hijo de Dios no se puede unir con el hijo de Satanás. La hija de Dios no se puede unir con un mundano o con un hijo del diablo. No podemos mezclar el linaje santo, nosotros que somos real sacerdocio y pueblo escogido por Dios, mezclar o mezclarnos en matrimonio. Justamente de eso habla Esdras aquí. La palabra mezclado, en este caso, se está refiriendo al matrimonio, a la unión de pareja, con aquellas personas que no son cristianas. También la Biblia dice que no podemos unir a Cristo con Belial o a la luz con las tinieblas. Un cristiano
es luz. Y aquella persona que no es cristiana, lamentablemente, es tinieblas. Amigo, amiga, esto no lo debemos forzar nunca. Jamás debemos hacer esto. Fíjate lo que hizo Esdras cuando vio que esto estaba sucediendo. Mirá el punto 3. Cuando escuché esto, rasgué mis vestidos y mi manto, arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba y me senté angustiado en extremo. Mirá lo que hizo en este caso el sacerdote Esdras. Dice que rompió su vestido y arrancó pelo de su cabeza y de su barba. Mirá si no era tremendo el pecado de lo que esto significaba. No se debe ni se puede mezclar el linaje santo con un mundano. Cuando Esdras descubrió esto, rompió sus vestidos, arrancó el pelo de su cabeza y arrancó también el pelo de su barba y se sintió totalmente angustiado en extremo. Dice, me senté angustiado en extremo. Y se juntaron todos los que temían las palabras del Dios de Israel a causa de la prevaricación de los del cautiverio, mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Y ahí continúa contando Esdras y confesando el pecado, como si fuera propio, lo cuenta él, y él describe acá lo que significa unir el pueblo santo obviamente con personas que no son hijos o hijas de Dios. Y acá en el verso 12 dice, y ahora pues, no daréis vuestras hijas a los hijos de ellos, ni sus hijas tomaréis para vuestros hijos, ni procuréis jamás su paz ni su prosperidad, para que seáis fuertes y comáis del bien de la tierra, y la dejéis por heredad a vuestros hijos para siempre. Y estas cosas, hermano, hermana, lamentablemente siguen sucediendo en el pueblo de Dios. Parece que hay personas que no entienden. No deben, y eso pasa con muchos padres también cristianos, no deben permitir que sus hijos y sus hijas se casen con personas que no conocen a Cristo. No se puede unir el templo del Espíritu Santo, donde mora el Espíritu Santo, no lo podemos unir con otro cuerpo que no tiene el Espíritu Santo. Cuando nosotros unimos nuestro cuerpo, hacemos con la otra persona una sola carne. Así dice la palabra del Señor. Y cuando hacemos con la otra persona una sola carne, también hacemos con la otra persona una sola alma. Esto es cuando nos unimos en matrimonio con cualquier persona, varón o mujer. Y esto cabe para los dos, varón y mujer. Y si el cristiano o la cristiana se une con un mundano, se une con una persona que no conoce a Cristo, que no tiene a Dios en su corazón, está cometiendo un pecado que yo creo que si el pastor se entera, yo imagino que hay muchos pastores que le pasa como a Esdras, que se quieren arrancar el pelo y la barba, porque realmente debe ser terrible que un cristiano de una iglesia venga y le diga al pastor, pastor, mira, acá te presento a mi novia, mire pastor, acá le presento a mi novio. Entonces, yo me imagino el pastor se quiere rasgar sus vestidos, arrancarse el pelo de la cabeza y arrancarse la barba, si es que tiene, porque realmente ver lo que muchos cristianos hacen hoy es terrible. ¿Cómo puede ser que nosotros, el pueblo santo, apartados por el Señor, que hemos sido trasladados del reino de la luz y trajimos todas las cosas buenas a la iglesia del Señor, el Señor nos sacó de la oscuridad y nos trajo a su reino celestial? No podemos traer cosas de la oscuridad
al reino de la luz. Eso no lo debemos hacer. Hermano, hermana, no es buena la unión. Nunca va a ser buena. Es un pecado gravísimo. No se debe cometer este tipo de pecados. Yo conozco matrimonios de cristianos que se han casado con mujeres y hombres que no son cristianos. Y eso es terrible. Sinceramente, a mí eso no me entra en la cabeza, no me entra en el corazón, no lo puedo entender. ¿Cómo puede ser que si Cristo te liberó, que si Cristo te hizo su pueblo, si Cristo derramó su sangre por ti para liberarte, tan en poco tuviste la sangre de Cristo que uniste tu propio cuerpo y tu propia alma con una persona del mundo? ¿Cómo puedes unir a Cristo, al cuerpo de Cristo, al templo del Espíritu Santo, si la palabra del Señor dice que tu cuerpo ya no es tuyo? Ahora sos templo de su Espíritu. ¿Cómo vas a tomar lo que no es tuyo, lo vas a poner y lo vas a unir a una persona que tal vez es templo de ídolos? Difícilmente una persona, un hombre, una mujer que no conozcan a Dios, quiera orar contigo. Es muy difícil. Yo conozco a un hermano que se casó con una mujer del mundo y conozco también a la mujer que un día dijo: él es cristiano, yo me casé porque él me buscó. ¿Cómo puede ser que el cristiano la busque? ¿Cómo un cristiano va a buscar a una mujer mundana? ¿Cómo puede ser eso? Pero lo hacen. Y esta mundana dijo: yo no pienso pisar la iglesia de mi marido. Que él me pida cualquier cosa, pero menos que yo vaya a la iglesia de él. Obviamente esto no aplica en caso de que si vos y tu marido, ustedes no son cristianos y de repente uno de los dos se convierte a Cristo. La palabra del Señor dice de que en ese caso, obviamente, debes ponerte de acuerdo con la persona que no es cristiana, con el cónyuge, y si no quiere esa persona separarse de vos, tranquilamente puede seguir viviendo contigo, y esa persona es santificada porque tú tienes a Cristo en tu corazón y debes mostrarle el camino a seguir. Pero acá estamos hablando de cristianos que ya tienen el Espíritu Santo del Señor. ¿Cómo pueden tomar la decisión de casarse con personas del mundo? ¿Acaso se puede unir a Cristo con Belial, a la luz con las tinieblas? ¿Acaso podemos juntar el templo de Cristo a la esposa del Cordero? ¿La podemos unir con la inmundicia? Si vos te casás con una persona que no es cristiana, varón o mujer, te estás casando con una persona inmunda, porque aún la sangre de Cristo no limpió su corazón, no limpió su alma. Y esa persona tiene cosas terribles que arrastra del mundo. ¿Cómo podés cometer ese pecado tan grave? Fíjate acá en el capítulo 10 de Esdras, mientras Esdras oraba y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, porque el pueblo se había emparentado, se había casado los hombres con muchas mujeres que eran egipcias, que eran cananeas. Esdras no podía creer que habían emparentado, que se habían casado con mujeres que no eran judías, mujeres que no creían en el Dios verdadero, que adoraban a otros dioses. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser que un cristiano haga esto? Se juntó a él una gran multitud en Israel, hombres y mujeres y niños, lloraba el pueblo amargamente. Bueno, esto es lo mínimo que se puede hacer. Si vos estás casado o casada con una persona y vos sos cristiano y te casaste con una persona mundana, en mi opinión, cometiste un pecado, por lo que yo leo la Biblia acá, cometiste un pecado gravísimo.
cometiste un pecado muy grave. Mirá lo que dice el verso 3. Dice el pueblo, ahora hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor, y los que temen el mandamiento de nuestro Dios, hágase conforme a la ley. ¿Sabes qué quiere decir esto? El verso 3. Que si vos sos cristiano o cristiana y te casaste con un hombre o una mujer del mundo, cometiste un pecado gravísimo. Y la única forma de enmendar ese pecado gravísimo es que te separes de esa persona, porque uniste al cuerpo de Cristo, que sos vos. Vos sos el templo del Espíritu Santo. Uniste el templo, la luz con las tinieblas. Y la única forma es que te arrepientas y te separes de esa persona, porque esa persona no es cristiana. La única forma en la que la Biblia permite la unión entre un cristiano y un no cristiano es que los dos jamás hayan conocido a Cristo y uno de los dos conozca al Señor y la otra persona consienta en vivir con ella. Pero no, si vos sos cristiano, elegir a una pareja del mundo. Y hay pastores que permiten esto. Yo no lo entiendo, no puedo comprender que estas cosas sigan sucediendo en la iglesia. O hay santidad o no hay. ¿Hay mentira o hay verdad? ¿Qué hay? ¿Qué somos nosotros? Fíjate acá el punto 3. Hicieron un pacto con Esdras. El pueblo le dijo, vamos a despedir a nuestras mujeres y a los hijos de ellas. ¿Sabes qué triste que es eso? Si vos querés cumplir realmente la palabra del Señor, Jesucristo dijo, el que no me ama a mí, más que a esposo, esposa, hijo, hija, padre, madre, no es digno de mí. ¿Cómo es posible de que cristianos estén unidos y unidas con mujeres y hombres del mundo que no tienen el Espíritu Santo? La única forma de enmendar esto, amigo, amiga, tristemente te lo cuento y te lo digo, y te voy a decir las consecuencias que vas a acarrear. Si te uniste con una persona del mundo y no te arrepentiste, corre riesgo tu alma, y en pocas palabras te digo, te espera el Seol y seguro el lago de fuego, porque no podés unir al cuerpo de Cristo con las tinieblas. No podés hacer eso. ¿Qué tengo que hacer? Me dirás vos. ¿Sabés qué tenés que hacer? Tenés que arrepentirte primeramente del gran pecado que cometiste. Después, hablar con tu pareja y no podés seguir con ella. A menos que suceda un milagro, que se convierta a Cristo, pero muy, muy difícil que eso suceda. Porque yo sé que hay algunos que dicen, bueno, yo voy a seguir casado con ella, quizás con mi testimonio se convierte. No, no, porque eso no se da. La palabra no habilita eso. La palabra es para el caso de que los dos sean mundanos, los dos no conozcan a Cristo y uno de los dos de repente conoce a Cristo y ahí, juntos, de común acuerdo, el que no conoce a Cristo consiente en vivir con el cristiano o con la cristiana. Ahí sí se puede, pero no puede el cristiano o la cristiana juntarse con un mundano o con una mundana. Eso no se debe hacer. La única forma de enmendar esto, si vos lo hiciste, es, aunque haya hijos, escúchame lo que te digo, aunque haya hijos, separarte de esa persona. Sí, vas a seguir viendo a tus hijos. Si acá el problema no son los hijos, el problema es la persona con la que te casaste. Uniste a Cristo con Belial. Uniste tu cuerpo con una mujer o con una persona cuyo cuerpo es del mundo. Juntaste lo santo con lo profano. Juntaste lo santo con lo inmundo. ¿Te parece bien lo que hiciste? ¿Vos crees que está bien eso? ¿Te parece bien lo que hacen muchas personas?
Yo creo que está muy mal. Yo no lo digo de mi propia cuenta. Fíjate que acá la palabra dice que ellos consintieron en despedir a las mujeres. Y Esdras habló con todo el pueblo. Y el pueblo se arrepintió. ¿Y sabes qué hicieron? Acá dice el verso 17, y terminaron el juicio de todos aquellos que habían tomado mujeres extranjeras el primer día del mes primero. También los hijos de los sacerdotes que habían tomado mujeres extranjeras, y los comienza a nombrar a uno por uno, que habrían de despedir. Fíjate lo que dice el verso 19, y dieron su mano en promesa de que despedirían a sus mujeres. ¿Sabes por qué? Porque no se puede unir el pueblo santo con el mundano. No se puede unir. Vos tenés el Espíritu Santo si sos cristiano. Vos tenés el Espíritu Santo y vos no podés unir tu cuerpo que es del Espíritu Santo, no lo podés unir con una persona que no tiene el Espíritu. Si te separás de esa persona, es porque te arrepentiste realmente. Vas a seguir viendo a tus hijos y a tus hijas, pero eso es terriblemente duro. La separación es terriblemente dura y yo no se la recomiendo a nadie. No se la recomiendo a nadie. Pero esto es terrible. Es pecado gravísimo lo que hiciste o lo que hacen algunos cristianos. Mi esposa, yo me casé con una mujer cristiana y yo le dije siempre al Señor, si no me caso con una mujer cristiana, yo no me caso con nadie. Y el Señor me dio, oré por mi esposa cuando no la tenía, hasta que ella apareció. Y cuando apareció me dijo, yo soy cristiana. Y ahí supe que era lo que tanto yo esperaba y nos casamos y tenemos 2 hijos. Y mis 2 hijos, ¿sabes qué son? Cristianos. Yo cristiano, mi esposa cristiana y mis 2 hijos también. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué sucede si yo soy cristiano y me caso con una mujer que no es cristiana? ¿Vos creéis que los hijos van a ser cristianos? Hay gran posibilidad de que no lo sean. ¿Y qué pasa si tu esposa está al lado tuyo y vos te levantás un día y querés orar y le decís a tu esposa, vamos a orar juntos? ¿Qué va a orar tu esposa si tu esposa ni siquiera tiene ganas de orar porque no conoce a Cristo? No va a orar contigo, varón, mujer. No va a orar contigo. No se van a tomar de la mano, no van a levantar oración. Ella no te va a imponer las manos a vos. Vos no le vas a poder imponer las manos a ella cuando ella esté mal, cuando se sienta triste, angustiada. Ninguno va a poder orar por el otro, porque lo más probable es que tampoco ella o él, si es mundano, te deje orar por él o por ella. Porque el hombre o la mujer del mundo ve locura las cosas del Espíritu y no las entiende, no las puede comprender. Y cuando vos le hables de la Biblia, no te va a escuchar. Cuando vos le hables de las cosas de la iglesia, no le va a interesar. Y no va a querer ir a tu iglesia, ni tampoco va a querer ir o escucharte de las cosas que vos decís y contás de la iglesia, porque no le interesa, porque no le importa. Cometiste un pecado gravísimo. Y aparte de eso, si te separás, que creo yo sería lo mejor que podés hacer, si te casaste con un mundano, aunque tengas hijos, va a ser muy triste, pero más vale la salvación de tu alma. Seguir a Cristo, que es lo más bello que se puede hacer. Y aceptar que cometiste un error gravísimo. Ahora decir, bueno, me arrepiento, pero voy a seguir con mi esposa mundana. ¿Dónde está el arrepentimiento? O me arrepiento y voy a seguir con mi esposo mundano. ¿Dónde está el arrepentimiento? No, si vos sos cristiano, y ya hace años que sos cristiano o cristiana, y haces pareja con un mundano, está mal. Ahora, si los dos son mundanos, se casaron no conociendo a Cristo,
y de repente uno de los dos conoce a Cristo y se ponen de acuerdo para seguir en pareja, está bien. Eso sí está bien. Pero si vos sos cristiano ya hace bastante tiempo y conociste a un hombre o una mujer mundana y te casaste con el mundano, estás uniendo la luz con las tinieblas y eso no se puede hacer. ¿Sabés lo triste que significa tener que enfrentar el pecado y saber que tenés que enmendar tu falta mediante una separación? Vas a seguir viendo a tus hijos y a tus hijas, pero ya no vas a poder seguir pensando ni siquiera en lo bello, en lo lindo que tal vez era tener relaciones sexuales con esa persona mundana, porque si aún después de separado o separada, después de arrepentido o arrepentida, seguís pensando en el deseo de tu alma, de tu cuerpo, de querer estar con la persona con la que estuviste, todavía seguís atado. Hay ataduras espirituales. Y si seguís enamorado o enamorada del mundano, aún seguís atado. Es terrible, terrible el pecado grave que hoy cometen miles de cristianos en el mundo entero. Por eso la palabra de Dios es una. Y no podemos nosotros negar lo que dice acá. No podemos negar. La palabra dice claramente, no debemos mezclar el linaje santo. No se puede mezclar el linaje santo con el mundo. No se debe. Mirá el punto 2. Han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo fue mezclado con los pueblos de la tierra. No sé cómo poder explicártelo de otra manera, sinceramente. Después de arrepentirte si es que te separás, y que para mi opinión haces bien en hacerlo, va a ser muy triste porque vas a tener que después romper con los sentimientos que te ataban a esa persona mundana. Liberar tu mente y tus emociones de las ataduras, de los sentimientos y del amor por una persona con la que nunca debiste unirte en matrimonio. Y orar por restauración de tu alma. Orar para que no cometas nuevamente otro pecado, queriendo casarte después con otra persona, añadiendo pecado a pecado y haciendo peor la situación. Porque no solamente me imagino que habrá personas que querrán o ya se habrán separado del mundano o de la mundana, siendo cristianos, y después quieren volver a contraer matrimonio. No se puede, porque si la otra persona está viva aún y te casas con esa persona, cometes adulterio. Mientras la otra persona aún viva, mientras tu ex esposo o esposa aún viva y te juntas con otra mujer y te casas con otro hombre, es adulterio. ¿Y qué dice la Biblia? Los adúlteros no heredarán el reino de los cielos. Amigo, amiga, es grave la situación de muchos cristianos en el mundo. Y si no hacemos las cosas como manda la palabra del Señor, muchos se van a quedar sin hacer lo que Dios quiere y no apareceremos en el libro de la vida. Eso va a ser bastante duro de asumir. Espero que esto haya sido para gran reflexión y gloria a la palabra de Dios. Dios te bendiga y que esto te haga reflexionar y que tomes una decisión correcta. La salvación vale más que cualquier amor de este mundo. O amamos a Cristo o amamos las cosas de este mundo. Dios te bendiga.